Bien, comenzamos con el balance de potencia. Para establecer la condición del balance de potencia, empezaremos definiendo P sub T como la potencia óptica media emitida por la fuente. P sub R será la potencia óptica media mínima que debe llegar al receptor. A esta potencia se le llama sensibilidad del receptor y aprendimos a calcularla en el tema anterior. Llamaremos L sub C a las pérdidas totales en el medio óptico. Para ello debemos recordar que hay pérdidas por atenuación en la fibra, también habrá pérdidas en los elementos de distribución, conectores, etc. Y finalmente llamaremos M sub S a un margen de seguridad. Típicamente en estos sistemas se utiliza un valor entre 6 y 12 dB y recoge una previsión de deriva con el tiempo de las pérdidas, así como otros efectos de degradación que puedan existir en el sistema. Bien, una vez definidos estos 4 parámetros, es muy sencillo plantear la condición del balance de potencia. Debemos hacer que la potencia que llega al receptor, que es igual a la potencia transmitida, menos las pérdidas, menos el margen de seguridad, sea mayor o igual que la sensibilidad del receptor, llamada P sub R en esta transparencia. Bien, pues esta desigualdad será la condición a la que llamaremos balance de potencia. Comenzaremos calculando de forma más detallada cuáles serán las pérdidas totales del medio óptico. Estas pérdidas en la fibra se pueden desglosar como pérdidas en la propia fibra, que calcularemos como el coeficiente de atenuación en dB por kilómetro por la longitud del enlace. Para estas pérdidas calculadas en la fibra óptica debemos tener presente que el coeficiente de atenuación en la fibra depende de la longitud de onda a la que estemos transmitiendo la señal portadora. En segundo lugar, las pérdidas en conectores y empalmes de fibra. Como valores típicos tenemos entre 0,05 y 0,5 dB en empalmes y conectores respectivamente. En tercer lugar, calcularemos también las pérdidas en elementos intermedios de distribución de la señal. Componentes como acopladores en estrella, que repartirán la señal a n centros, o elementos de extracción, que también serán acopladores presentes en topologías en bus, tendrán que ser tenidos en cuenta, puesto que estos componentes introducen pérdidas. Y finalmente, las penalizaciones de potencia en dB. Más adelante en el tema aprenderemos a calcularlas. En cualquier caso, se tratarán como pérdidas y se incluirán en el término L sub C. Veamos con un poco más de detalle cuáles son las pérdidas introducidas por un sistema de distribución en el medio óptico. Para ello pondremos dos ejemplos. En primer lugar, hablaremos de la topología en bus. En una topología en bus, la señal óptica de entrada, P sub in, se reparte en pequeños acopladores o derivadores de señal, llamados taps, en un porcentaje pequeño, ya que cada tap permite extraer un pequeño porcentaje de la señal y la mayor parte de la señal continúa por la línea troncal. Si este porcentaje de la señal derivada por el tap es C, quien nos da ese factor de potencia transmitida, pues C por P sub in lo tendremos extraído en potencia y 1 menos C por P sub in se mantiene en la línea troncal de fibra. Sin embargo, cualquier componente que no sea ideal introducirá ciertas pérdidas por el hecho de que no es ideal, además de las pérdidas de distribución. Esas pérdidas reciben el nombre de pérdidas de exceso y es lo que representaremos como 1 menos delta en el dominio lineal. Bien, pues 1 menos delta por 1 menos C por P sub in es la potencia a la salida del primer derivador en la línea troncal y 1 menos delta por C por P sub in es la potencia extraída en el primer derivador. Si hacemos el cálculo detallado de cada una de las etapas de los distintos derivadores, nos permite obtener qué potencia tendremos en el usuario n, que será quien nos limitará el número de etapas presentes en la arquitectura en bus. Bien, pues la potencia del usuario n respecto a la potencia de entrada en el sistema de distribución global vendrá calculada
como la siguiente fracción, donde aparecen 1 menos delta por 1 menos c elevado a n-1, puesto que esto corresponde a los n-1 primeros taps, y queda el último tap, que introduce el factor de las pérdidas de exceso, pero en este caso el factor c, que es quien acopla la potencia al usuario n. Así pues, esta fracción nos permite calcular la potencia extraída por el usuario n, donde podremos hablar de las pérdidas de exceso en cada uno de los derivadores, bien en lineal, como 1 menos delta, o bien en su equivalente en dBs, calculado como menos 10 por el logaritmo de 1 menos delta. Bien, en el caso de una topología en estrella es algo más sencillo. En una estrella tenemos la potencia óptica de entrada y se repartirá a n usuarios por igual. Esta estrella empleada puede ser 1 por n o bien n por n. En realidad, afectará a las pérdidas de la señal, en primer lugar, porque existe una distribución de la señal de 1 a n. Y en segundo lugar, porque la estrella no será ideal y tendremos también unas pérdidas de exceso asociadas a la estrella. Bien, si calculamos la potencia en cada uno de los usuarios respecto a la potencia de entrada, en lineal tendremos, en primer lugar, un término que recoge la distribución en n usuarios por igual de la señal. Y a continuación, un término de pérdidas de exceso de la estrella. Bien, esto requiere una breve explicación. Habitualmente, las estrellas de distribución se fabrican a partir de varias etapas de acopladores 2x2. En concreto, si queremos una estrella de distribución 1 por n o n por n, necesitamos un número de etapas igual al logaritmo en base 2 de n. Por eso, si en cada uno de los acopladores 2x2 hay unas pérdidas de exceso igual a 1 menos delta, tendremos que elevar este factor al número de etapas presentes en la estrella para calcular de forma global todas las pérdidas en exceso que introduce la estrella en el sistema de distribución. Exactamente igual que en el caso de antes, podemos hablar en lineal de las pérdidas de exceso de cada uno de los acopladores que constituyen la estrella o en dBs.